Bien, amigos, nos place recibir aquí en el día al economista Antonio Siriaco, quien tiene un manejo interesante y sabe muy bien explicar para todos los que no somos economistas los fenómenos de la economía en la República Dominicana. Muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Gucci. Siempre es un placer verte y estar contigo y también con nuestro amigo Germán Marte. Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Vamos a ver. Esta invitación obedece a que yo diría que la principal expectativa con respecto al gobierno, al periodo de gobierno que comenzó el viernes, perdón. Hay una cantidad de reformas que se están sometiendo y que se van a someter, y probablemente la que más importe sea la reforma fiscal, porque de ahí dependerá de que o los pobres resulten más empobrecidos o que el Estado pueda resolver las responsabilidades que tiene. Entonces, esa reforma fiscal, ¿cómo usted espera que va a ser y cómo debería ser? Y le planteo como punto de partida la realidad de que las 2/3 partes de los ingresos que tiene el Estado por impuestos, por recaudaciones, vienen de impuestos al consumo que lo pagan los pobres. Claro. La receta, ¿cuál debe ser? Mira, Uchi, yo creo que en el discurso del señor presidente de la República de toma de posesión, envió algunas señales importantes de donde precisamente el gobierno piensa presentar lo que es la reforma fiscal. Y dijo algo importante, dijo, la reforma fiscal incluye no solamente una reforma a los impuestos, sino también una reforma al gasto público. Por lo menos eso es una señal de que realmente no será una reforma tributaria. Ahora, hay un guiño ya de avance. Dentro de la reforma constitucional hay un guiño de lo que es básicamente parte de la reforma fiscal con respecto al gasto público. El hecho de que en una reforma constitucional te involucre la reducción de 53 diputados de 190 y te involucre una unificación de las elecciones, ya eso tiene un impacto en el gasto público entre 3.000 y 4.000 millones de pesos. Lo de los diputados le va a caer bien a todo el mundo. No, pero lo que quiero decir es que la reforma fiscal... Pero eso es poco. Claro, eso es un guiño, porque es una reforma fiscal tal y como en función de lo que el gobierno quiere, porque déjame decirte lo siguiente, se ha hablado en el mismo discurso del presidente de la República, habló de la República o la meta de la República Dominicana 2036 de duplicar el ingreso per cápita de 11.200 millones de pesos a 22.400 millones de pesos. Para eso, la economía dominicana tendrá que crecer mínimamente en los próximos 12 años en un 6%. Es un gran reto. Y en ese sentido, la reforma fiscal tiene que ser una reforma fiscal de gran alcance. Entonces, te digo esto porque es cierto, eso de la reducción de los diputados, la reducción, la unificación de las elecciones, eso es mínimo. Ahora, eso no es la reforma del gasto público. También hay que ver la dimensión en cómo va a quedar el Estado dominicano o el gobierno dominicano en función del número de ministerios. Por ejemplo, en estos días yo estaba viendo que en Perú había una discusión interesante porque se iba a crear un ministerio adicional a los 20 ministerios que hay en Perú. Aquí hay 23. Y aquí hay 23. En Perú, que es una nación, obviamente, en términos territoriales, mucho más grande que la República Dominicana, y ahí se estaba peleando si se añadía o no un ministerio más. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque la reforma fiscal tiene que tocar a cada sector
se envió esa señal con el tema de los diputados o del Congreso Nacional, porque cae muy bien. Ahí se critica mucho el tema del barrilito, todo como, o sea, lo que ganan los diputados, todo eso. Ahora hay que también tocar otros aspectos. Está el aspecto de los gastos tributarios, que ahí hay que tocar el tema de las exenciones a importantes empresas. Fíjate. ¿Cuánto representan esas Y eso exenciones? representa alrededor de 300, en este presupuesto del año 2024, de 340 mil millones de pesos. En exenciones, En exenciones. de los que más tienen. De los que más tienen. Ahí hay una parte que yo creo de las exenciones. ¿Cuánto es eso del PIB? ¿Cuánto? Eso es alrededor de casi el 4.5%. ¿Y el déficit? Y el déficit es entre 3.1 y 3.5. Es decir, que eso representa más porcentaje que el déficit. Ahora, hay una parte de las exenciones que nosotros siempre hemos dicho que deben mantenerse, porque son exenciones, por ejemplo, del ITEVIS a los medicamentos, Claro. a la educación y a los alimentos. Entonces, yo creo que eso tiene que mantenerse, pero el resto hay que revisarla una por una. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es? Y eso es lo que básicamente el gobierno debe de hacer. Ahora, ¿qué nosotros pensamos que debe ser una reforma fiscal? Mira, nosotros tenemos una consigna en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, es que la consigna debe ser menos evasión y más recaudación. Ese debe ser el elemento permanente para que la reforma fiscal tenga evidentemente un impacto positivo. Ahí viene un cafecito. Claro. Sin impuestos. Y Sí. y cae muy bien, ¿verdad? Cae muy bien. Sí. Y la reforma fiscal debe estar enfocado en eso. Porque ¿qué ocurre? Aquí lo que se ha hecho, Uchi, desde esa reforma que se hizo en el año 92, fue una reforma tributaria. Entonces tú no puedes estar constantemente, como tú has dicho, incrementando impuestos indirectos, que en cierta manera lo que están haciendo es que están gravando más a aquellos sectores que menos ganan. Por una razón muy sencilla. Claro. Porque la gente no se da cuenta. El que compra un par de zapatos No sabe que está pagando. cree que eso que le están cobrando, que ese es el valor que tienen esos zapatos. Y no, el valor es mucho menos. Está pagando ahí un 18% de ITEVIS Claro. cuando compra un par de zapatos, lo cual es criminal, porque ¿quiénes compran más zapatos? Los casi 11 millones de pobres, ¿verdad? Entonces, ese impuesto lo están pagando los pobres. No, pero pero cuando nos vamos al aceite de cocinar, Claro, claro. al chocolate, a los productos lácteos, a las rojas, óigame, Mira, hay productos que están exentos, algunos del ITEVIS. Por ejemplo, el arroz, por poner un sí, el ejemplo. arroz está... Los víveres. Ahora, ¿qué ocurre? Hay planteamientos que nosotros evidentemente rechazamos, es que te dicen, mira, vamos a bajar la tasa del ITEVIS, que yo creo que hay que bajarla, pero vamos a extenderla y hacerla universal a todos los productos. Es un gancho. Ahora, ¿qué ocurre con eso? Cuando tú analizas la encuesta... Como quiera va a salir Cla- el pobre perdiendo. Claro. ¿Qué ocurre cuando tú analizas la encuesta de gastos e ingresos? ¿Cuáles son los grupos que en términos proporcional más gastan en alimentación? En salud. Oye bien, ¿eh? E incluso en otros rubros. Y en vivienda. En educación. Los más pobres. Los que están en el quintil 1, en el quintil 2. Por lo tanto, si tú amplías la base, tú estás incorporando a grupos que no estaban, que son grupos vulnerables, que ahora van a pagar. Van a pagar más porque te dicen, no, porque tú sabes que en Francia hay una tasa reducida y pagan los alimentos, en España hay una tasa reducida, eso es verdad, pero los salarios no son iguales. Entonces, nosotros pensamos que hay que enfocar una reforma tributaria, como nosotros decimos, estructural. ¿Por qué? En primer lugar, vamos a simplificar todo el sistema tributario. El sistema tributario, obviamente, es complejo. En segundo lugar, hay muchos niveles de evasión en los impuestos, tanto
que más recauda el gobierno, como es el impuesto, en este caso el ITEVIS, con una evasión de un 43%, y también en el caso del impuesto sobre la renta con una evasión de un 62%. Entonces, ¿qué ocurre? Hay otro elemento que es el tema de la informalidad. ¿Qué nosotros planteamos? Mira el caso de la informalidad. El tejido empresarial en la República Dominicana, esos son datos oficiales por parte del Banco Central. En su gran mayoría, un 85% son MIPYMES. Y de ese 85% de MIPYMES, el 94% son microempresas. Es decir, son medianas, pequeñas y micros. Sí, pero dentro de esas MIPYMES, el 94% son microempresas, por ciento. El es 94. Decir, 94. Estamos hablando de establecimientos que tienen empleados entre 1 y 10 y quizás puedan tener ingresos anuales entre 8 y 9 millones de pesos, actualizándolo incluso por la inflación. Y solamente los grandes contribuyentes, las grandes empresas, es 1.2. Ahora, ¿dónde está la evasión fuerte del impuesto sobre la renta? Bueno, en los grandes. En los grandes contribuyentes. Doctor, ¿y cuánto representaría, en términos porcentuales, esa reducción de casi un 60 en el impuesto sobre la renta y más de 43 en el ITEVIS? ¿Cuánto representaría eso? La evasión representa, en términos absolutos, incorporando esos dos grandes impuestos, casi alrededor de 500 mil millones de pesos. 500 mil millones la evasión. O sea que si se reduce la evasión, digamos que a la mitad, no que se desaparezca porque es gradual, supongo, si se redujese a la mitad, ya por ahí habría que, no habría que hacer gran cosa. No. Lo que pasa es que la evasión se lleva todo un proceso, pero hay que comenzar, hay que enviar una señal. Déjame decirte lo siguiente, mira, en el caso del impuesto sobre la renta, a las personas jurídicas, ¿qué ocurre? Tú dices, bueno, y voy a poner un ejemplo simple. Supongamos que mi empresa reporta a la DGI 1.000 millones de pesos. Esa es mi declaración, pero reporta gastos por 500 mil millones. Estamos diciendo que 1.000 menos 500 son 500, es decir, por 500 millones. Claro, 1.000 millones. Claro, 500 millones. O 500 te millones. van a cobrar, aunque no sea real. Sí, te van a cobrar sobre la base de tu ingreso neto, tu renta neta, es decir, la diferencia entre 1.000 y 500. Y te la aplican al 27%, que es lo que dice la ley. Yo voy a recaudar, o la DGI, 135 millones de pesos. Ahora, ¿qué ocurre? Tú dices, pero ven acá, ¿y por qué con esa simple declaración aparece que hay una alta evasión? Bueno, porque en esa declaración de gastos muchas veces se incorporan gastos que son gastos privados y no tienen nada que ver con las empresas. Y tú estás abultando el gasto para que luego entonces tus resultados sean bajitos. Puedes meter ahí, doctor, hasta los viajes cosa. de placer. Sí, viajes de placer. La familia, de vacaciones en tal sitio. Eso lo ponen como gasto de la empresa. Claro, ¿y eso qué ocurre? Uy, no hay forma en que la DGI pueda tener una persona en cada uno, en cada establecimiento comercial, no hay forma humana. Ahora, ¿qué nosotros proponemos? Que en vez de ser cobrado ese impuesto por la renta neta, sea por la renta bruta. Y entonces ahí se reduce. Y ahí tú tienes la posibilidad incluso de bajar la tasa, de un 27, bajarla hasta un 14, y el Estado cobraría prácticamente, en ese ejemplo que yo puse, el mismo monto, con una tasa mucho más baja. Y lo bueno de todo eso es que a lo largo del tiempo se reduce la evasión, obviamente la evasión tributaria. En el caso de la informalidad, ¿qué nosotros proponemos? Proponemos la creación o reforzar un régimen simplificado de tributación incorporando el monotributo. El monotributo a aquellos pequeños empresarios, microempresarios, como pasa en Uruguay. Uruguay es el país de América Latina donde la tasa de informalidad es más baja, por debajo de un 30%, cuando aquí prácticamente es un 58%. ¿Y qué tú haces con eso? Que tú le estás simplificando a aquellos grupos de pequeños empresarios, muchos que están formales, pero la gran mayoría están informales. Tú le envías una señal diciéndole, mira, de ahora en adelante tú vas a pagar un solo monto y ese monto se va a dividir en 4 pagos, en 3 pagos, pero ese monto va a incorporar
todos los impuestos que tú te vas a pagar en función de tu facturación, va a incorporar, incluso esos impuestos estará y dependerá hasta del coste de la energía eléctrica, el peso que tenga la energía eléctrica en ese establecimiento. Y además también, oye, además, tú le das incentivo y lo incorporas a programas de microfinanzas, que solamente sea un solo registro en la DGI y que no me presenten declaración jurada al año. Tú le simplificas. Está el tema del gasto. Ayer estaba yo escuchando en la radio un programa muy interesante y que era sobre economía precisamente. Sí. Y en cada corte comercial había un anuncio del Ministerio de Obras Públicas diciendo que están haciendo una carretera. Es decir, ¿para qué diablos hay un Ministerio de Obras Públicas si no es para hacer eso? Claro, claro. Un anuncio. Hubo como 4 bloques de comerciales y todos estaban iniciados por el Ministerio de Obras Públicas paga una millonada en publicidad para decir que está haciendo lo que tiene que hacer. Entonces, hay que meterle mano al gasto público. Mira, es irracional. Mira, hay un tema importante. El Congreso, y creo que se aprobó y se promulgó una ley de responsabilidad fiscal. Y eso se ha discutido poco. Y esa ley de responsabilidad fiscal, básicamente lo que está tratando de ponerle, es lo que he visto, incluso tengo ya el proyecto que se aprobó en el Senado de la República, de establecer una especie de techo al gasto público y básicamente a el déficit que se genera y tratar eso de reducir la deuda. Ahora, ¿qué yo pienso? Yo creo que hay que ser más agresivo en el sentido siguiente. Mira, hay que establecer una especie, en tiempos de que cuando la economía crece mucho, establecerle un techo al gasto corriente, que es el gasto más improductivo. Tú dices, espérate, en estos momentos no, como la economía está generando recursos, y eso significa que se va a pagar más impuestos porque hay más actividades económicas, tú le pones un techo al gasto corriente. A eso que tú mencionas, que incluye publicidad y una cantidad de gastos innecesarios, tú le pones un techo. Y en los periodos donde hay un proceso obviamente de recesión, no sé, una pandemia, tú le pones un piso. Y además también hay que establecer, según lo que nosotros hemos analizado, una regla especial para el endeudamiento. Que el endeudamiento solamente sea para gasto de capital. Y eso va a reducir de manera considerable el gasto, y básicamente el gasto corriente, pero además eso va a mejorar la calidad del gasto, porque va a haber una parte importante de ese gasto que se va a dedicar a esa infraestructura, que es un gasto. Y hablando de endeudamiento, ¿hay forma de evitar que siga como el anuncio aquel, que nada más se van a acordar los viejos como yo, de un espagueti que crece y se desborda de la paila? Así es el gasto. Mira, el endeudamiento es producto de un déficit. Si tú no controlas ese déficit, entonces tú vas a tener que financiar ese déficit. ¿Cómo tú lo financias? Si tú no tienes ahorro, si tú no generas un ahorro, tú tienes que coger prestado. Pero eso es demasiado fácil. Entonces, ¿qué ocurre? Y además, cuando tú emites bonos, que básicamente la deuda en la República Dominicana, en un caso de 60% son bonos, inmediatamente eso se coloca rápido y entra como apoyo presupuestario. Entonces, la reforma fiscal tiene obviamente que estar vinculante para disminuir o por lo menos hacer sostenible gran parte de la deuda pública en la República Dominicana. Pero déjame decirte lo siguiente, Uchi. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es, en el corto plazo, que cada vez más y cada año en el presupuesto nacional, los intereses que generan esa deuda son mayores. Exacto. Y entonces, en este año, por ejemplo, nosotros vamos a dedicar
el 3.5% del PIB al pago de intereses. De intereses, de solo intereses, solo de intereses del PIB. Pero déjame decirte lo siguiente, la inversión pública, en el mejor de los casos, sea alrededor de 2.5. Es decir, que estamos pagando y vamos a pagar más en intereses que en inversión pública. ¿Se puede decir, y hablando de inversión pública, ¿cuánto se está invirtiendo en publicidad en el gobierno? No, obviamente, ese monto ronda los más de 10.000 millones de pesos. Y eso tiene que Óigame, por Dios. Pero eso es un renglón, eso es un renglón. Lo que hay que ver, obviamente, es como dicen, el bosque. Y hay que tratar de que gran parte de otras cuentas se le ponga su techo y que una parte de esos recursos se dediquen a la inversión pública. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Que esos gastos le están quitando capacidad al mismo Estado de hacer política de inversión pública, claro, que es mucho más sana, que te aumenta la capacidad productiva, genera empleo, te genera encadenamiento y además disminuye costos en las economías y hace la economía más eficiente. Doctor, ¿se puede decir entonces que todo ese crecimiento que nos vanagloriamos por lo menos durante lo que va de este siglo, ¿verdad?, ha sido con esteroide, para usar una palabra del béisbol, ha sido, digamos, no el adecuado, fue un crecimiento que se hizo en base a endeudamiento? Mira, lo importante en la economía dominicana es que ha generado una cantidad muy grande de recursos, más allá incluso para tener otras condiciones mejores. Cuando tú analizas, evidentemente, el mundo de hoy es un mundo endeudado, hay que decir eso también. Tú vas a Europa y están en Europa. Comenzando por Estados Unidos. Estados Unidos y están endeudados. Japón tiene una deuda. Y entonces, lo importante es que el endeudamiento tú lo hayas enfocado a aumentar la capacidad productiva de una nación. Porque cuando tú te endeudas, no es lo mismo que tú te endeudas comprando una casa que comprándote un vehículo. Exacto. El vehículo se deprecia. La casa lo que hace es que se aprecia. Entonces, en términos de activo, tú tienes más activos que pasivos. Y eso ocurre también con los países. Lo importante del endeudamiento no es que malo es bueno, es que si tú inviertes esos recursos en aumentar los activos, tú estás borrando un pasivo. Y con el paso del tiempo, entonces, estás generando las capacidades para que la misma economía pueda pagar los intereses que se van generando. Por ejemplo, cuando tú te endeudas para hacer, no sé, la autopista del Coral, bueno, eso es un endeudamiento que es sano. ¿Por qué? Porque llegan turistas, se le hace mucho más cómodo, reduce el costo de transacción y con el paso del tiempo esa deuda se va licuando. Entonces, ese es el concepto. Ahora, si nosotros nos endeudamos para pagar deuda, para pagar intereses, entonces yo creo que no es el mejor de los casos. En ese aspecto del endeudamiento, recién finaliza un periodo de gobierno, claro, de Abinader. ¿Cómo usted lo valora? ¿Cómo cree que anduvo ese aspecto? No, yo creo que, mira, los 4 años anteriores son años que el tema de la pandemia afectó no solamente a esta economía, sino a todas las global, economías. Sí. Porque incluso desde el gobierno anterior, cuando surge la pandemia, se incrementó de forma extraordinaria el endeudamiento público. Y luego gran parte de esos recursos también se dedicaron con el tema de Ucrania a pagar incluso subsidios. O sea, no hay que olvidar que en el caso de la República Dominicana, por ejemplo, el subsidio al sector eléctrico, que se incrementó, sí, estamos hablando de un subsidio que el año pasado fueron 75.000 millones de pesos. Y hoy, en no, 700, más no, 75.000 millones. Okay. Y este año, en el presupuesto de este año, se vislumbra incluso pagar hasta 86.000 millones. Estamos hablando de casi el 1.5 del PIB. Es decir que los 4 años anteriores, generalmente la pandemia transformó muchas cosas y muchos valores los dejó muy altos, y además el tema de la guerra Rusia-Ucrania, eso impactó, y una parte de los recursos que se tomaron prestados fueron para subsidios.
Yo creo que ahora eso debe cambiar. Incluso hay que decir lo siguiente, hay dos enfoques. Si tú analizas el PIB, que creció también, y la deuda en función, por ejemplo, del PIB, bueno, tú dices, en el 2020 era un 74% del PIB, ahora casi un 60%. Con respecto al PIB, ha disminuido, pero es alta, porque en términos absolutos estamos hablando de 74.000 millones de dólares. Y en términos de el pago de intereses, también eso está afectando el presupuesto nacional. Por lo tanto, yo creo que hay que, por eso es la importancia de las reformas. Este es un periodo que va a ser complejo. Imprescindible esa reforma, doctor. Tiene que ser, son imprescindibles, porque si bien es cierto que la economía dominicana, cuando tú la ves en el largo plazo, aquí se han mejorado ciertas condiciones de vida, aquí ha habido movilidad social, aquí ha habido un crecimiento de la clase media, eso es cierto. Por muchas razones, ¿verdad? También los dominicanos en el exterior han contribuido a eso. Ahora, hay mucho por hacer. ¿Y qué significa eso? Eso significa que tú tienes que hacer reformas que fortalezcan y mejoren la cohesión social en la República Dominicana. Por ejemplo, aquí todo el tema de la atención primaria, del primer nivel de atención primaria, en el régimen contributivo eso prácticamente está paralizado. Aquí donde se ha avanzado un poquito es en el régimen subsidiado, pero aún así, ¿tú sabes cuánto requiere tú ampliar el primer nivel de régimen de atención primaria? Más de 22.000 millones de pesos. ¿Dónde están esos cuartos? ¿Tú sabes cuánto significa eso que el presidente dijo aquí? Es cierto que la pobreza monetaria ha disminuido, pero reducir el número de pobres aquí en la República Dominicana. Eso es cierto. No, reducirlo, o sea, eliminarlo, que una vez lo planteó. Ahí también requiere más de 20.000 millones de pesos, porque todavía aquí hay pobres, aquí hay más, casi 1 millón de pobres y un poquito más. Entonces, ¿qué te digo? Se requiere una segunda generación de reformas que dote de más recursos al Estado, pero que el Estado sea más eficiente, que el Estado sea más ágil, que el Estado mejore la calidad del gasto. Con menos fugas. ¿Se justificaría que en una reforma fiscal aumenten o expandan ITEVIS? Es decir, que pongan a los consumidores a pagar más. No, yo, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales plantea una reducción de la tasa del ITEVIS, que es muy alta, de un 18 a un 14, siempre manteniendo las exenciones del ITEVIS a 3 renglones importantes: a los alimentos, a los medicamentos y a la educación. Nosotros no podemos permitir... Y aún bajando esa tasa... Lo que ocurre es que si uno baja la tasa... ¿Hay menos evasión? Si uno baja la tasa... No, porque lo que estamos nosotros pensando es que como es un impuesto indirecto, la tasa evidentemente le va a quitar peso a muchos contribuyentes, eso es cierto, ¿no? Pero muchos dicen, vamos a generalizarla. Y yo digo, no, que se mantengan en esos 3 renglones, las excepciones. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momentito para continuar. Vamos a la parte final de esta entrevista con Antonio Siriaco sobre las reformas que se deben avecinar. Claro. En un momentito. Continuamos conversando con el economista Antonio Siriaco sobre asuntos fundamentales de la economía de la sociedad dominicana. El presidente habló de una reforma laboral y dice él que actualizará el marco regulatorio del trabajo, dice él, fortaleciendo la protección social, adaptando las leyes a las nuevas realidades del mercado laboral, promoviendo creación de empleos de calidad con salarios dignos. Eso se oye bonito. Sí, sí. ¿Qué tan real es eso? Mira, Uchi, ¿tú sabes cuál es el cuello de botella en la reforma laboral aquí en este país? Es el tema de la cesantía. Todo eso que dice el presidente está muy bien, pero la cesantía que
la visión empresarial tiende a sustituirla por un seguro de desempleo. ¿Qué ocurre con eso? Por ejemplo, tradicionalmente, supongamos lo siguiente, que aquí hay un seguro de desempleo, parecido al que hay en Estados Unidos, en España. Es temporal. ¿Por qué? Porque te dice, mira, tú vas a estar 6 meses recibiendo un cheque, pero después de esos 6 meses, si tú no consigues trabajo, tú apareces como un desempleado. Entonces, lo que hace el seguro de desempleo es que disminuye el coste de despido, generalmente, del empleador. Pero la cesantía... Y si disminuye el costo del despido, es que disminuye la compensación al trabajador. Al trabajador cesanteado. Claro, entonces... Es decir, otra vez a caballito sobre el más pobre. Ver su cesantía. ¿Cómo funciona la cesantía? La cesantía, básicamente, en términos de capitalización, le conviene más al trabajador que un seguro de desempleo, porque la cesantía tiene un periodo temporal mucho más grande. Si tú tienes 10 años, o sea, se supone que en esos 10 años tú vas a acumular un monto, incluso mucho más que el seguro de desempleo que te puedan pagar a ti en 6 meses. Entonces, ese es el problema. Todo lo demás que tú ves ahí, que ha dicho el señor presidente, está muy bien, porque para tú generar seguro, no sé, salarios dignos, sencillamente tú, por otras medidas, aún sin hacer reforma laboral, tú la puedes hacer. Pero ese es el problema. Cuando se sientan, es una negociación que tiene años y que en ese punto, obviamente, no se han puesto de acuerdo. Bueno, ya parece que están empeñados en aplicarlo a favor de los empresarios, no de los trabajadores. Parece que ven el momento propicio. Por eso es que las reformas son complejas. Esto será un periodo complejo. Complejo porque, oigan esto, estamos hablando de la reforma per se. Pero yo digo lo siguiente, hay que ver todo un entorno internacional. ¿Y si las cosas cambian? ¿Y si esa guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania se recrudece? ¿Y si ganan en Estados Unidos Donald Trump y le pone un arancel a los gobiernos, a las exportaciones chinas de un 40%? Todo eso va a cambiar también y va a afectar a la República Dominicana. Y muchas de esas reformas se van a ralentizar. Por eso es que hay que avanzar. Se han planteado muchas reformas. Oye, ven, todavía el presidente mencionó la reforma fiscal, es complejísima, la reforma laboral, pero es la reforma de la seguridad social, en sus dos componentes, en el componente de pensiones y en el componente de salud. O sea, no es tan fácil. Esas son las reformas donde tocan intereses, donde hay grupos ya establecidos, donde nadie quiere ceder, donde hay actores públicos, actores incluso sindicales, de grupos profesionales. Y no es tan fácil todo esto. Nadie quiere ceder, doctor. Nadie quiere ceder. Y el coronel, en este caso el pueblo, a veces no tiene quien les ayude en esos escenarios donde se toman las decisiones. Ojalá y no lo arriesguen todo, esa paz que tenemos. Y es relativa. Y hay algo que mencioné al principio, es a lo que aspiramos nosotros. Eso que dijo el señor presidente, que hay creo que un programa, se llama Meta República Dominicana 2036. Duplicar. Hacer la pregunta, ¿es posible el Producto Interno Bruto? Es posible siempre y cuando nosotros podamos seguir o aprovechemos grandes mercados. Mira, no es verdad que esta economía puede duplicar su PIB en los próximos 12 años, sino es mucho más abierto a la inversión extranjera. Este país tiene la posibilidad de en 5 o 6 años duplicar o triplicar ese monto que el presidente mencionó de 4.500 millones de dólares de inversión extranjera. Tenemos que abrirnos más, tenemos que aprovechar grandes mercados que lo tenemos, pero no lo estamos aprovechando. Si no, vamos a seguir creciendo bien, un 5%, 5.5%, que es un buen crecimiento, pero crecer en los próximos 12 años a un 6% para duplicar el PIB, evidentemente tiene que ir acompañada de otras medidas para expandir nuestra economía.
bueno, se nos acabó el tiempo. Pero le sacamos. Sí. Te agradecemos muchísimo. Gracias, doctor. El hecho de explicar y poner estos conocimientos al alcance de la gente. Eso es lo bueno de hablar con gente que sabe, que entiende estos procesos tan complicados, pero que lo sabe explicar. Gracias. Así que muchas gracias a Antonio Siriaco y gracias a ustedes, amigos, que cada día nos acompañan. Mañana será otro día. Aquí estaremos de nuevo. Chao.